continuar con nuestra lectura comentada de la Odisea, nuestra lectura colectiva. En esta ocasión corresponde la revisión del canto cuarto, en el cual, pues bueno, Telémaco viaja a Esparta para informarse sobre su padre. Y pues bueno, es un gusto para nosotros que el compañero Urbano Michel Ramírez nos dirija la sesión con el comentario a este canto, y pues lógicamente que después se apertura el espacio para poder dialogar en torno a las diversas temáticas que se tratan en el canto y que por supuesto cada uno de nosotros en su lectura pues pudo analizar, investigar, y tendrá seguramente planteamientos que efectuar. Pues bueno, adelante Urbano, el micrófono es tuyo. Perfecto, muchas gracias, Doc. Hoy me voy a destetar un poco de las cuestiones de las madres castrantes. Me siento como si fuera a dar clase, ya que ustedes fueron mis maestros. Este, Digo, es impresionante, nunca había hecho esta temática, lejos de que sea una exposición y análisis, como bien lo dijeron ustedes, hay que escuchar. En lo principal, pues a mí me agrada estar con esto que hacen ustedes y resulta bastante impresionante con lo que comenzaste, maestro o Doc Oscar, sobre todo esta visita de Telémaco que, lejos de que parezca una gran huida, y mencionar que es una, si se puede decir, una transformación, una metamorfosis, y a partir de la llegada a la Lacedemonia o Esparta, lejos de huir de lo que él creía conmemorar, pues está esta figura principal como mito que le hacen recordar principalmente, en este caso que es su padre, una gran figura no solamente consternada y rechazada principalmente por ignorancia, sino que es una lucha constante, lejos de que sea interior, ya lo rescataban bien en el canto 2 y 3, para recordarle a Telémaco que pues pasa de una figura de ser niño a una exorbitante figura, tal vez aún no conocida, pero lejos de ser conocido, ¿no? Pues conlleva una gran sensación de libertad, que si pudiera decirlo, pues ahí se manifiesta en esta llegada de Telémaco y Pisístrato, que llegan a la ceremonia, a esta opulenta mansión de Menelao. Digo, ya entrando en esta sesión, pues hay un grandes e impresionantes cosas, ¿no? El doble casamiento, un gran banquete de bodas, representando esta boda como su hijo para su hija. Y Menelao, pues a partir de que se cuestionan si eso no es, esta figura que encarna a su padre, llega esta situación, ¿no? Interesante, que a fin de cuentas Telémaco la toma por sorpresa. Repito, se siente cómoda en un lugar y en este se siente de otra manera. En el lugar anterior, pues se siente con una enorme responsabilidad. Y aquí es como si no existiera en la Esparta, pero sí está la gran figura, el dolor que gracias a Menelao sale a flote, ¿no? Que menciona, es una gran mención por la cuestión principal de Ulises y Helena también, que lejos de llegar a esta
cuestión lata de su lenguaje, pues por decirlo así, mete un gran escozor y esta cucharota de valentía hablando frente a Telemaco, cuestionándolo, y que pues de alguna manera Pisístrato lo confirma, ¿no? Pidiéndole ayuda, ahí sí no recuerdo a Néstor, pero en este discurso, sobre todo por Ulises, que aquí hay una gran sensación de tormenta, inspirado en dolor, en lágrimas, pues se ve Pisístrato particularmente con este gran sentimiento, este retortijón, recordando a su hermano y detonando todo lo que había pasado en Troya, ¿no? Helena, pues es también una gran figura, una representación aquí en lo que sucede con Menelao, y también es una gran portadora para poder entender la figura que hace ruido en Telemaco, que es pues su padre, ¿no? Menelao se da la tarea de relatar grandes cosas, anécdotas, como Ulises, dentro de ese contexto. Pues todos saben que para poder llegar a Troya se necesitó, yo creo que ese caballo fue un pretexto, así como ya lo habían mencionado, lejos de que sea un accidente y saber qué hacer, pues era esa especie de irse a tomar la lechita y después ir a la cama, así lo podría tomar, que lejos de estarlo planeando fue esta gran sensación de entre, ¿no? Dentro de la mañana o noche. Y pues Telemaco, ya estando ahí de entrón, sin estar ya huyendo de alguna manera y enfrentándose a la figura paterna que lo encarna, repito, situándose en otro contexto donde pues se siente con una gran presión y que llega aquí y se siente entre comillas libre, pero no sin antes, repito, haber llegado aquí en esta búsqueda, que sigue principal esta búsqueda sobre su padre. Menelao, se empiezan a contar cosas, si hay noticias acerca de Ulises, y pues Telemaco ya está desesperado, empieza a contar lo que sucede con su madre Penélope y los pretendientes, ¿no? Menelao, por supuesto, quiero pensar que sí se enoja, está totalmente molesto. Él narra todo esto, Telemaco, con lo que pasa con estas cuestiones de los pretendientes. Repito, lejos de estar en tron con estas cuestiones y de lo que sucedió en Esparta, pues hay una presión inmediata, ¿no? Que sucedía en Telemaco. Telemaco, él ya entró en una cuestión, no de una situación emblemática de familia, sino que es como quiero mencionarlo así, un arquetipo y no un constructo interno que se da maternalmente y paternalmente, sino que está, por supuesto, dentro del carácter, sin antes mencionar este ethos de la cuestión de elección, ¿no? Él la llega, quiero pensar que llega a comprenderla para así poder entender que Esparta no es una situación o este lugar donde esté totalmente coaccionado, ¿no? Él creo que se deja llevar más bien una vez con sus pies por delante, en total libertad, ¿no? Para poder llevar no tertulia ni diálogo, sino esta información que le hizo Menelao y Helena. Y evidentemente, pues estar en otro reino que simboliza principalmente lo que no hay en su hogar, lo que no hay acerca de su padre,
en ciertos espacios políticos, ¿no? Principalmente creo que en Esparta, él no necesitaba, creo, por lo que era él, no necesitaba manifestarse o alguna epifanía para recordar que él era la gran autoridad, ni sentirse obligatoriamente actuar como rey. Entonces, es un desplazamiento que podría posibilitar ciertos aspectos que un hombre como él, como Telémaco, pues a su corta edad nadie podía tener, ¿no? Aparte del mito que está presente como esta figura ontológica del padre, está recordándolo y que él de alguna manera no entra en conflicto, sino que haya una paz perpetua en lo que tenga en las manos y principalmente como reflexión crítica, ¿no? Ya aquí en esta cuestión de mítica del héroe perfecto que era su padre y saber que si está vivo o no, pues es totalmente inalcanzable, ¿no? Es una versión totalmente compleja, es una figura eh, bastante en el sentido, quiero decirlo, lógico, valga la redundancia, no amorfa, pero que tiene ese sentido implícito, una gran hermenéutica como figura, que aparece como es un hombre capaz de disfrazar, ¿no? Estoy hablando de Odiseo, y que aparte fue retenido, sufre esta eh, concordia de ir al destino, lejos de si le importa o no, pues quiero pensar que vuelve a lo humano, es totalmente un modelo intocable, que no se puede penetrar. Sin embargo, Telémaco, pues no reniega, ¿no? De estas palabras de comprender y entender fueron hechas para Telémaco. Me refiero a esta relación con esta figura, es el regreso a no una cosmovisión, sino una herencia que no puede ser corrompida, es incorruptible, precisamente porque esto que se suscita en Esparta y en el canto 2 y en el 3, en busca y la búsqueda de su padre, además de saber si está vivo o no, que es lo principalmente que Menelao le hace no reconocer, sino ni huir, sino es la figura, es un testimonio que anda ahí por el aire, ¿no? La figura paterna, y que se da en Menelao, ¿no? Eh, hay una gran intervención, déjenme también mencionar esto, de los dioses con el destino de los mortales, ya hablando con una cuestión sobrenatural y principalmente de mito, que pues en esta cuestión Menelao en el texto pues, hace una gran referencia que no se puede comparar con los dioses, en especial si bien recuerdo con Júpiter. ¿Por qué? Porque es una dimensión crucial, ¿no? No hay nada parecido a los dioses, pero que sí se puede llegar a esta semejanza, ¿no? Es impresionante, repito, en esta cuestión eh, de esta puesta que este canto nos brinda. Es una historia fascinante que Homero nos da a entender en este canto 4 de Menelao y que además hay una gran actuación sobre él con Proteo, ¿no? La autoridad y sobre todo en esta cuestión de salvación, si puedo decirlo así,
me gustaría compartir una imagen. Me indican si se puede ver. Sí, allí se ve. Perfecto. Bueno, ahí está una pequeña imagen de parecido a un cómic donde están brindando esta llegada a Esparta, pero esta imagen es fascinante de Sálvome, una diosa Idotea, la cual me salió al encuentro y me dijo que pues aquí está Menelao, ¿no? Es la interpretación más que una traducción, para mí es una interpretación que Sálvome significa salvar, ¿no? Y Idotea es una ninfa, digo, en esta cuestión de Proteo que ayudó a Menelao para poder intervenir con todas estas cuestiones de la figura paterna y poderla entender como se hizo con este Telémaco, ¿no? Es, es dentro de esto, me parece que es Calipso la que retiene, ¿no? A Ulises en la isla de Calipso, donde lo retiene y que de alguna manera está exhibidamente, pues no, en una no salvación, quiero entenderlo así. Pues es importante entender estas palabras clave de donde Telémaco, Menelao y Helena, pues a los tres les interesa, ¿no? Tener noticias acerca de su padre y aparte que pues el chisme se riega y que le espera algo en su destino, en Telémaco, después de llegar, algo inusual que es la muerte, gracias a los pretendientes que están súper cansados y pues ya le quieren dar fin a su existencia después de la llegada a Esparta, donde comparte, repito, una gran hospitalidad y que Helena y Menelao lo reciben con unas cuestiones súper lujosas y sobre todo melancólicas de la guerra, ¿no? Repito, en el caballo de Troya, una gran intervención de Helena, sobre todo que, repito, con Proteo, este señor del viejo del mar, que digo, en sueños parece que les revela que está vivo su padre, ¿no? Repito, en la isla de Calipso, y esto, pues, lejos de que sea una narración, como ustedes bien lo dicen, tiene que escucharse, ¿no? Para que nosotros no solamente tomemos esta cuestión como un relato, sino que también, si me permiten, lejos de decir esto de la traducción y la interpretación de Albome, que me salvó una diosa Idotea, creo que en las creencias y todo lo que se suscitaba con Telémaco, pues ya por decirlo así, está súper preparado, ¿no? No quiero decir que para la muerte, sino para lo que le espera, a una sabiendas de que la figura paterna es una gran, ¿cómo podría mencionarlo? Es algo con lo que no se puede luchar. Ya a medidas de que Telémaco, pues le cuenta estas ondas a Menelao, pues evidentemente Telémaco, y hablando de los pretendientes, ya los pretendientes sienten que les están tomando la cara, ¿no? Porque ya van varias veces que les retrasan y pues evidentemente pues ya se tiene que planear la muerte porque ya es una burla para ellos, ¿no? Entonces, pues Penélope se entera de esos planes y pues total, evidentemente se aflige de lo que le vaya a pasar a Telémaco y pues con esta gran visita
en un sueño que le dice que no se preocupe porque va a estar de alguna manera protegido Telémaco, ¿no? Y le advierte que no puede decirle nada a Ulises, ¿no? A pesar de que está prisionero en Calipso. Hay muchas cosas, muchísimas cosas en este canto 4 que sí nos puede llegar a dotar, sobre todo en estas manifestaciones que se hacen y sobre todo en el recordatorio de una cuestión de carácter, de etos y sobre todo que lo que sucede con Elena, ¿no? Algo complejo en la existencia humana que se suscita en el tiempo, que es pasado, presente y futuro, y sobre todo en la complejidad del pasado, que es una gran brecha. Esta cuestión ambigua que sobre todo encarna a Elena, digo, no es completamente en esta ambigüedad moral, no es culpable sobre las cuestiones de esta palabra interesante, elecciones. Claro que es una mortal como cualquiera, pero esta presencia de Elena, pues tiene que ver con estos acontecimientos que ayudan a definir a estos héroes, ¿no? En Telémaco, la palabra comprensión es una gran herencia, ¿no? Y tiene que ver con ciertos arquetipos que tienen que ver con la fuerza y sobre todo que excedan la voluntad humana, ¿no? Al principio, Telémaco, repito esta elección, pero hay una palabra principal y sobre todo que Telémaco tiene que ser consciente de ello, ¿no? No es que esté sometido, quiero pensar que sí, a esta cuestión situada como tradición y saber hacerse dentro de esta elección en cómo habitarla, ¿no? Vemos ante Telémaco que hay una gran cuestión que se corrompe, no, perdón, que se rompe, que se desfigura ante esta situación universal de los dioses, que es principalmente la fragilidad humana, ¿no? Bueno, que podemos de alguna manera interpretarla dentro de este arquetipo de la herencia, que es una imposición totalmente ciega. Y repito, pues lejos, que ya habían explicado en el canto 3 y 4 que lejos deja de ser niño y tiene que habitar en esta responsabilidad consciente, ¿no? Claro que Telémaco no busca ser como su padre, ¿no? Ni una réplica exacta. Pues es esa búsqueda, repito, es esta cuestión de tener información acerca de su padre, aunque sería interesante, porque ha sucedido, si me permiten salirme un poquito del tema, con presidentes que buscan este arquetipo de, por ejemplo, que alguien decía que era el coyote hambriento, en este caso me refiero a Nezahualcóyotl, ¿no? En este caso de Cuauhtémoc, grandes emperadores. Y hablando de lo que decían de las mujeres, en este caso de Elena, fíjese que las mujeres neandertales, para poder encarnar bueno, ellos no tenían los neandertales un ser eh, cosmogónico de lenguaje lato, ¿no? Propiamente ni sintaxis ni una semántica bien construida, pero sí tenían esta sensación corporal de fuerza. En este caso hablo de la mujer, que pasaba con esta de cuestión encarnada para poderlos tenerlos siempre con uno mismo. La mujer comía una parte del cuerpo fallecido con el que había convivido naturalmente, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que ya estaba encarnado a la hora de comerlo.
Entonces, eso hacían los neandertales, lejos de tener esta risible civilización de religión, pues ellos lo hacían a través de eso. Obvio, aquí en estas cuestiones de Telemaco, pues la encarnación se lleva a una gran figura de consciente, ¿no? Es un acto de transición, de comprensión, que, ojo, creo que no lo llega a consumar, sino que es trascendental y no es superficial, sino principalmente lo lleva a esta situación de la adultez que íntimamente, pues le corresponde, ¿no? Repito, desde un inicio, en su lugar, él pues, tiene una gran responsabilidad. Ya llegando a Esparta, no se siente ni sometido, ni observado. Digo, es una figura súper importante, pero no es así como la de su padre, ¿no? Que creo que al ser héroe, o al ser héroe, ya está la nostalgia, ¿no? Aunque seas valiente y digo, no te reconozcan en el caso de lo que creo que no lo quiere Telémaco ser reconocido. Ya hay una gran nostalgia en esta búsqueda que sobre todo están todos ahí inmiscuidos, ¿no? En este canto 4 lo de la ceremonia o bien lo que pasó a la llegada de Esparta, ¿no? Es impresionante esta situación que se suscita en Esparta, ¿no? Déjenme de mencionarles algo, por favor, que tengo aquí. No sé si se pueda ver. Sí, se ve. Ok, es lo que mencionaba desde un inicio. Dos hombres acaban de llegar. O Menelao, alumno de Júpiter, dos varones que se asemejan a los descendientes del gran Jove. Dime si hemos de desuncir sus veloces corceles o enviarlos a alguien que de amistoso le dé acogimiento, ¿no? Pues ya con esta llegada a Esparta, a esta narrativa de la visita de Telemaco a Menelao, pues ellos no sabían que estaba ahí y evidentemente es una gran y enorme sorpresa para poder relatar y una vez que se dieron cuenta, pues ofrecen esta gran hospitalidad y relatan pues principalmente estas hazañas del gran Odiseo, ¿no? A mí este canto 4 digo, nunca lo había hecho, Doc, maestros. Creo que hacen falta muchas cosas. Es mi primera, ahora sí como dirían, mi primera vez. Digo, espero no ser juzgado, ¿no? Sino estar encarnado en lo que me vayan a decir ahorita y en un lenguaje totalmente, evidentemente, al que no logro manejar, que ustedes ya lo tienen. Pero a mí en lo particular, este canto 4 es una búsqueda no solamente de una figura paternal, si volvemos a lo mismo, de una búsqueda interna, lejos de las experiencias y de lo encarcelado que pueda llegar a uno a estar en el carácter, ¿no? El saber hacer, porque nadie nos enseña esa cuestión del saber hacer, y principalmente la invitación a esta figura paterna, una figura que no se va a poder encarnar, y Telémaco bien lo sabe porque es consciente, ¿no? Además, pues se sentía libre en esta llegada, ¿no? Creo que esta libertad no tiene nada que ver con lo que suscitó al ser observado. Es una libertad consciente, digo, que no es acabada, ¿no? Ni relatada para poder figurar en sus acciones terrenales y como estratega o como era la figura de su padre,
y creo que sería lo que podría aportar a expensas de lo que me comenten ahorita. Y digo, esto pues da para más, ¿no? Doctor Josué, sería mi aportación. Espero tener más aportaciones ahorita en cuanto vaya saliendo más. Y repito, sí da para más este canto 4. Sé que se me escaparon muchas cosas, pero pues ahí voy. Sería eso, Doc. Muchas gracias, Michelle, por estos comentarios que haces. Bueno, cedemos la palabra por si alguien quiere agregar algunas cosas respecto a este canto 4 para aprovechar el tiempo. Adelante, Mariano, Oscar, José Luis, Marco, adelante todos. Sí, gracias, Josué. Sí, Gracias, adelante. Michelle, por la participación. Me parece que hay muchos temas que se pueden tocar en este canto cuarto. Ya lo había comentado en su momento Noé y ahora lo retomaba Michelle en el sentido de que estamos hablando de la paideia, de la formación de Telémaco. Y ahora si nos damos cuenta en la visita que hace Telémaco y Pisístrato como guía que le ha otorgado Néstor cuando fue a visitar el reino de Pilos, pues bueno, lo primero que nos encontramos es un poco lo que nos comentaba Michelle respecto a que llegan en un momento festivo. Menelao está celebrando la boda, por una parte de su hijo Megapentes y por el otro lado de su hija Hermione. Y entonces a mí me hace recordar esta idea que tiene Homero y que nos presentaba en la Ilíada cuando describía el escudo de Aquiles y nos planteaba precisamente, ¿no?, que parece ser que la vida se puede desenvolver en dos momentos distintos. Uno de ellos es la guerra, y entonces hace una descripción maravillosa sobre las armas, las ciudades que están en guerra, la gente que está protegiendo la ciudad, la gente que está asediando a la ciudad, y por otro lado también la ciudad en paz, ¿no? Y uno de los elementos que retoma en esa descripción del escudo de Aquiles es precisamente que cuando están en paz, pues bueno, la gente generalmente tiene como dos motivos muy importantes en este escudo. El primero de ellos es la justicia, el ejercicio de la justicia a través de los juicios, y por otra parte están las bodas, ¿no?, como un elemento importante. Entonces, si recuperamos esa imagen y si nos damos cuenta, lo que está como aprendiendo en este momento Telémaco es, por un lado, algo que se ha venido comentando también con cierta insistencia, es que el matrimonio entre aristócratas, entre los aristos, es un medio a partir del cual se perpetúan las castas, ¿no? Se perpetúa, por supuesto, las familias en el poder. Y aquí pues se hace muy evidente, o sea, Menelao está casando a su hija Hermione con Neoptólemo, que es a su vez el hijo de Aquiles, ¿no? Recordemos, fue el que pues tuvo que llegar a la guerra de Troya para que ésta se pudiese tomar Troya, y a partir de ahí pues
los griegos triunfaran sobre Troya. Entonces, esta función del matrimonio, ¿no? Que a partir de los vínculos se pueden continuar las dinastías, se puede continuar ciertas familias, se prolonguen en el poder, pues es un elemento fundamental, y me parece que Homero en ese sentido, ¿no?, muestra a un Telémaco aprendiendo exactamente eso. Sí, como veíamos en el canto 2, aprende cuestiones políticas. En el canto 3, como que observa la situación de cómo se administra un reino de forma correcta, con la justicia, con la prudencia, con la disciplina que comentábamos en la sesión anterior. Pues ahora vemos que se hace patente exactamente que también los reinos y que también los reyes deben de aprender, los príncipes, que pues las bodas sirven para mantener ese estatus y dejarlo a nuevas generaciones. En función de eso, es como muy interesante entender precisamente que los dos personajes, ¿no?, que aparecen como individuos que están convocados en este momento de alegría, de algarabía. Uno de ellos es Neoptólemo, y si bien es cierto que es el hijo de Aquiles, y que a partir de ahí podríamos entender que más o menos Telémaco estaría percatándose de que hay una importancia fundamental de los guerreros para continuar nuevamente la primacía de un pueblo sobre otro, o de una civilización respecto a otra. O sea, Neoptólemo es el hijo de Aquiles, que también ya es un guerrero sumamente sobresaliente, y que lo que hace es confirmar la importancia del guerrero, del héroe, para el mantenimiento del reino. Es decir, Telémaco estaría más o menos entendiendo, ¿no?, que no se puede bajar la guardia respecto a la formación de los aristos como guerreros. Ciertamente Neoptólemo no es tan fuerte como su padre, pero no obstante representa el futuro de esa casta militar sobresaliente, para que ciertamente los reinos pues puedan continuar en ese sentido. Y luego vemos que menciona Homero que su hijo de Menelao, Megapentes, está siendo casado con una hija de Alector, y rastreando un poco la etimología y el significado de este nombre parlante, pues nos encontramos con que es un individuo que está vinculado, o es un nombre que está vinculado con una especie de vigilia constante respecto a la vigilancia y el cuidado de el reino, ya no a partir de la guerra, sino ahora más bien a partir del orden. O sea, por un lado, para que los reinos funcionen, inevitablemente necesitamos el orden civil que se describe en el escudo de Aquiles, ¿no?, que haya justicia, que haya, por supuesto, armonía, que haya trabajo, que haya agricultura, que haya ganadería. Y Alector remite exactamente a eso. Es decir, a quien se mantiene vigilante respecto al buen funcionamiento de la polis cuando estamos en épocas de paz. Pero por el otro lado, cuando miramos que la boda de Hermiones se está celebrando con Neoptólemo, entonces nos percatamos que esa paz solamente puede ser resguardada a partir de que haya un ejército, de que haya héroes, de que haya el aristos, que esté, por supuesto, dispuesto a efectuar la guerra, ya sea en función de mantener la paz,
o ya sea en función de incrementar las riquezas de la propia polis, como sucede en la guerra de Troya, ¿no? Que por un lado, por supuesto, ha sido violentada la, la ciudad de Esparta, pero por el otro lado, indudablemente hay deseos de incrementar las riquezas y a partir de ahí, pues bueno, se lleva a cabo este ejercicio guerrero. Entonces, lo que se percibe, además de muchas cosas que yo espero podamos comentar, es que se continúa con la formación de Telémaco, pero ahora mostrándole otros elementos respecto a, por un lado, la importancia del matrimonio como establecimiento de vínculos entre aristos y por lo tanto el mantenimiento de las familias gobernantes, pero sobre todo que debe entender que por un lado es necesario un orden a nivel de la ciudad cuando está en paz, siempre y cuando esté resguardado, por otra parte, por los grandes héroes, que en este caso es encarnado en la figura de Neoptólemo. Ese es como el primer tema o uno de los primeros temas que aparece y ciertamente en función de eso, pues me parece que la formación, la paideia de Telémaco va avanzando de poco a poco. Bueno, es uno de los temas, no sé si quieran comentar algo respecto a ese y pues bueno, podríamos entonces pasar a algún otro si ustedes lo sugieren. Adelante. Sí, tal vez comentar un poco acerca del destino de la guerra una vez que termina, simplemente prolongando un poco el comentario que haces, porque obviamente se trata de dos matrimonios y estos matrimonios representan dos caras de, digamos, el ganador de la guerra de Troya, porque finalmente si encontramos a un ganador después de los estragos de la guerra, ese es Menelao, porque justamente se ha asistido a la guerra ah, en busca de Helena y finalmente es él, después de 7, 8 años, que regresa con ella a Esparta y en ese sentido pues es el ganador porque como narrará más adelante, su hermano Agamenón pues obviamente no ha tenido la fortuna de volver a pesar de comportarse como el rey de reyes con los aqueos. De alguna manera su vida demuestra eh, la posibilidad, o mejor dicho, la muestra de que el poder es bastante frágil desde esa perspectiva en el caso de Agamenón, mientras que aquel que termina como vencedor finalmente es Menelao y paradójicamente casi al final nos va a recordar también que él pues no morirá, sino que pasará directamente a los campos elíseos, en el sentido de estar vinculado específicamente con Helena, la hija de Zeus, y en ese sentido también nos dará la posibilidad de establecer dos maneras de hablar de una vida heroica, de aquel que consigue todo justamente porque se lo dan sin tener que pelear demasiado. El caso de Menelao que se contrapone con el caso de Odiseo que tiene que conseguir todo en la vida a consta de esfuerzo. Entonces es una versión un tanto paradójica de la vida heroica, pero en lo que me quiero centrar es en añadir un poco al argumento que estabas elaborando, quizá para prolongar un poco lo que decías. Son dos manifestaciones, dos bodas, y obviamente cada uno de estos hijos de Menelao representan una parte de los estragos de la guerra. En el caso de Hermione, pues obviamente está relacionada con Helena y obviamente
al casarse con el hijo de Aquiles, no hace menos que prolongar las relaciones amistosas entre ciudades y que de alguna manera las fortunas de las familias no quede absorbida por otros pretendientes, sino que se continúe con la casta tanto de Aquiles como la de Menelao. Entonces, se trata de prolongar la vida de los aristos y de una forma de gobierno, pues, aristocrático en el sentido de la vida de los héroes o de los guerreros. Y obviamente esta hija legítima que ha tenido con Helena, pues está representando el vínculo. Hace rato mencionabas los nombres parlantes, pues tal vez hay que recordar también el de Hermione, que de alguna manera está vinculada con Hermes y por lo tanto es la comunicación o el vínculo entre las familias nobles. Mientras que en el otro caso, en el otro hijo de Menelao, nos encontramos con Megapentes, y obviamente Megapentes nos habla de un dolor supremo, de un dolor supremo, que es lo que estaría parlando como nombre en él, pero al mismo tiempo nos recuerda que se trata de un hijo que obviamente no ha tenido con Helena, sino que ha tenido con una esclava, y en ese sentido es, en cierto sentido, es el recuerdo de la guerra, el recuerdo de la guerra de Troya, en donde, para mayor desgracia, el ganador no puede de alguna manera encontrar tranquilidad, porque como lo revisaremos seguramente más adelante en su parlamento, es aquel que ha conseguido la guerra de Troya, ha ganado, pero no puede de alguna manera devolver a la vida a todos los compañeros o amigos que perecieron en nombre de esta lucha y de volver a ganarle renombre que había perdido con la huida de Helena. Entonces, me parece que estos dos elementos de alguna manera contribuyen a prolongar un tanto este primer tema que planteas para abordar. Ok, no sé si alguien más quiera intervenir respecto a esta u otras temáticas. Recuerden que es, pues vaya, una lectura colectiva en donde pues, hay diversas perspectivas. Sí, adelante Marco y después Jaime. Sí, gracias, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la paideia, este tema como de la educación, ¿no? Creo que se ve claramente, justo como lo había expuesto usted, doctor Oscar, no sé, en las visitas, ¿no? En el tema de Néstor y cuando llegan a Pilos y a Esparta, ¿no? El recibimiento que tiene Telémaco. Pero bueno, sobre este mismo tema de la educación hay un punto que me interesa bastante y bueno, no sé, lo encuentro bastante que podemos profundizar en ello. No veo más allá, bueno, de lo que puedo percibir, ¿no? Este apartado cuando Helena empieza a contar un poco de los acontecimientos de Odiseo, ¿no? Empieza a narrar las aventuras que tiene en Troya y antes de empezar a contar vierte una droga, ¿no? En las bebidas para evitar que al contar los acontecimientos no les duela tanto, ¿no? Sobre todo a Telémaco, ¿no? Vierte esta droga en el vino, lo proceden a tomar y comienza a narrar, ¿no? Esto me hace pensar un poco en el tema de cómo pueden ver el recordar el pasado, el ir hacia atrás, como una pregunta, ¿no? Si es preferible mantener presente el pasado, recordarlo, ¿no? Ser consciente de él, o de inmediato, no sé, podríamos decir, ignorarlo completamente, porque de alguna u otra manera hay necesidad de regresar a él, pero regresar al pasado conlleva un cierto dolor, ¿no? Como el que empieza a padecer Telémaco, pero se ve frenado por la droga que vierte Helena, ¿no? Es como una espinilla que tengo ahí respecto a este canto. No sé si alguien quisiera comentar algo respecto a esto.
Sí, si gustan damos paso a la participación de Jaime y ahorita retomamos. Adelante, Jaime. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bien, a mí me llama la atención justo igual ese punto que acaba de mencionar el compañero Marco y lo que mencionó usted, doctor, respecto a la paideia de Telémaco. No lo había pensado así como la paideia, pero ayer que leía el texto, bueno, el canto, me hizo pensar y que justo quiero tratar este tema en el artículo, o bueno, me gustaría tratarlo porque quiero relacionarlo con Nietzsche, ¿no? Es decir, cómo es que este recordar, bueno, más adelante en el canto, mismo Menelao, cuando está evocando a Ulises, antes de reconocer la figura de Telémaco, lo recuerda no como hechos históricos, solamente como una descripción memorial, ¿no? Sino lo describe en cierta manera como una vivencia emocional intensa que da sentido al presente, a la existencia, ¿no? Es decir, cuando Nietzsche, en el texto del patos de la distancia, o bueno, esa expresión de patos de la distancia, ¿cómo es que lo asocia a que no tenemos que recordar el pasado solamente como una descripción, como algo que debemos de tener ahí guardado para darle, bueno, para conservarlo solamente, ¿no? Sino aquí en estos grandes, bueno, figuras o héroes, en el caso de Menelao que está evocando a Ulises, lo hace, pero para evocar en este caso valores, sentimientos, y eso desde luego me hace pensar cómo es que perdón, Telémaco, también en esa paideia que justo ahorita lo mencionaron y que voy encontrando mejor sentido a esto, cómo en esa educación, en este caso Telémaco, va superando independientemente de lo que necesita la figura de su padre, porque pues en este caso está en declive o está en crisis su hogar, bueno, con su madre y todo lo que implica como hecho histórico o como situación social y política que no esté la figura de Ulises ahí. Independientemente de todo eso, me parece interesante cómo Telémaco busca por interés propio, como si estuviera en búsqueda de esa verdad, ¿no? Porque al fin de cuentas se acerca a Menelao para adquirir información, ¿no? Sí, en este caso para buscar información y cómo entonces va superando esa información externa de los mayores que le dicen que realmente ya murió, ya no está vivo y demás, ¿no? Sino él supera todos esos obstáculos y por iniciativa propia comienza a escudriñar. Entonces, me parece interesante esa paideia, esa educación mismo Telémaco. Entonces, me parece importante ese aspecto. Bueno, pues quería mencionarlo. Gracias. Vale, gracias. No sé si alguien más quiera comentar, ya sea respecto a la pregunta que nos hacía Marco o lo que comentaba Jaime, y después podemos retomar. Sí, me parece que el orden fue primero Michelle y luego José Luis, o no sé si fue a la inversa. No me percaté correctamente de cuál fue el orden que levantaron la mano, pero vaya, para no perder más tiempo. Adelante, Urbano.
Sí, hablando de esta cuestión del dolor y de lo que comentaba el compañero, este, pues lejos de esta cuestión de la paideia, no es que quiera mencionarlo como bastante estoico. Creo que pues es la invitación a esta reflexión compartida. Bueno, antes de que sea compartida, este dolor tiene que ser compartido, ¿no? Es un tremendo viaje, como tú lo acabas de mencionar, maestro Oscar. Aquí no se acaba este viaje, hay una gran intersección de Telémaco con Menelao y lo que logra comunicar Elena. Este dolor es una enseñanza colectiva, compartida, es una figura encarnada, digo, que no va a tener fin, ¿no? Precisamente esta invitación, valga la redundancia, que suene así, invitación del dolor, y que principalmente está ahí, existencialmente y no es emocionalmente, por lo que representa esta figura, pues es la invitación a esta reflexión consciente, ¿no? Eh, si puedo decir acerca de ello, pues sería eso, maestro. Gracias. Gracias. Adelante, José Luis. Hola, hola, buenas noches. Sí, bueno, yo mientras realizaba la lectura, igual me quedé pensando en el título del grupo de lectura, ¿no? Que se llama justamente Homero, Educador de Occidente, ¿no? Y a mí me parece, pues, bastante, bueno, evidentes algunos puntos que va soltando a lo largo de este canto cuarto, ¿no? Por ejemplo, me gustaría comenzar respecto al hospedaje. Es decir, cómo es esta manera de ser un buen hospedaje de los demás, pues también es una manera de cuidarse a uno mismo y también cuidar de los demás, ¿no? Esto es algo creo que se ha insistido bastante, ¿no? Uno no puede cuidarse realmente sin cuidar de los demás. Es decir, una manera de preocuparme por mí mismo también equivale o involucra a cuidar de los demás, ¿no? Y creo que en este punto pues va discurriendo buena parte del canto cuarto, ¿no? Y bueno, también en algún momento se hablaba acerca de de esta suerte de paideia, de pedagogía, ¿no? Que yo creo que también la podríamos aterrizar en una suerte de psicagogía, ¿no? Es decir, en esta suerte de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Cómo de alguna manera estos personajes van educando, pero tratan de ir educando con el ejemplo, ¿no? Y yo creo que una de estas enseñanzas en la que también se va insistiendo en el canto cuarto tiene que ver con el silencio, ¿no? Justamente como este hijo de Ulises, que me parece que es Telémaco, justamente quiere dar rienda suelta a todos sus pesares en cuanto tiene esta asamblea o cuando se reúne con estos otros personajes, pero sin embargo se recata, ¿no? Esto es algo que más adelante también va a retomar el estoicismo, es decir, como esta manera de regularse, ¿no? El silencio como una manera también de educación. Y esto también se ve más adelante, igual cuando se ponen en este tono un tanto lúgubre, un tanto de añoranza, de melancolía, de recordar todas las guerras y las penurias pasadas, como parece que en algún momento a todos les quiere invadir el llanto, ¿no? Pero sin embargo, igual son capaces de regular sus emociones y apostar en algún momento por el silencio. Y bueno, ya para no darle tantas vueltas, igual ya se mencionó algo que respecto a Elena, ¿no? Y justamente esta sabiduría de las mujeres, esta sabiduría tergiversada, como ella es capaz justamente de apaciguar estos sentimientos con una suerte de droga que les vierte, ¿no? En las bebidas para que precisamente no sucumban ellos ante pues propiamente ante los sentimientos. Y bueno, por ahí es parte de lo que fui identificando. También yo creo que incluso podríamos, resaltar también cierto aspecto de la famosa parresia, ¿no? Parecía, no sé muy bien cómo se pronuncie, justamente como esta actitud, no de decirlo todo de manera abierta, sino de decirlo de manera prudente. Justamente cuando Telémaco se entrevista con Menelao, Menelao le dice, bueno, mira, yo no voy a andar con rodeos, te lo voy a decir todo de la manera más, pues más veraz posible, ¿no? Y yo creo que son parte de las perlitas que va soltando por ahí Homero, ¿no? La cuestión del hospedaje, la cuestión de ser recatado en cuanto a la lengua,
también de no dejar que las propias emociones nos desborden, sino que más bien sean reguladas, incluso apostar en algunas ocasiones por el silencio, nuevamente la astucia de las mujeres y bueno, esta apuesta por la parresia, ¿no? Y bueno, ya finalmente, ahora sí, ya para terminar, igual me parece que en toda esta tradición no se deja de lado un concepto que se conoce como endoculturación, ¿no? Justamente endoculturación pues significa que las generaciones más jóvenes son educadas por los más viejos, ¿no? Y justamente es esta transmisión de los sabores perdón, de los saberes y de la sabiduría que apuesta por la prudencia, ¿no? Y como una vez que esta prudencia es violentada, pues ya viene acá toda la tragedia. Y bueno, por ahí fueron de las perlitas que fui rescatando y ahorita espero comentar alguna otra más. Muchas gracias. Vale, gracias. No sé si alguien más quisiera intervenir. Si no, a mí me gustaría retomar precisamente algunos de los temas que ya proponía Marco, Jaime, el propio José Luis y por supuesto Michelle. Y quizá iniciaría con el último que proponía José Luis respecto a la hospitalidad. Recordemos que la hospitalidad es una institución en la Grecia que nos está describiendo Homero, y es una institución pues validada por Zeus porque hay una denominación de Zeus hospitalario y que conlleva diversos elementos que pues es importante tener en cuenta. Ciertamente desde esa perspectiva de establecer vínculos entre aristos, o sea, Menelao está recibiendo al hijo de Odiseo, lo que a su vez perpetúa la amistad que tiene con Odiseo, y me parece que lo describe muy bellamente Menelao cuando rememora todo lo que Odiseo ha aportado a la guerra de Troya y, como bien decía Noé, lo ha convertido como en el gran triunfador de. Entonces vemos que los elementos de la hospitalidad griega pues implican primero la recepción, ¿no?, de los que están pidiendo el gesto de la hospitalidad. Incluso Menelao tiene como una especie de discusión con este personaje Eteoneo, que es quien recibe a Telémaco y a Pisístrato, porque de pronto le pregunta si los reciben ellos que están en una festividad, en una boda, o en las bodas que se describieron hace un momento, o los manda con algún otro Aristos que los pueda recibir. Y Menelao pues le llama la atención, le señala, ¿no? Siempre has sido tan prudente y ahora resulta que quieres hacer un acto sumamente imprudente. En ese sentido, entonces, se reconoce la importancia y luego vemos cómo en un segundo momento lo primero que se le ofrece a los huéspedes es el baño, que es un elemento fundamental, puesto que pensemos que han hecho un recorrido muy largo y entonces hay necesidad de la limpieza. El tercer momento es el alimento, en donde pues se les satisface su necesidad de alimento, y luego ya en un cuarto momento viene el tratamiento del tema por el cual arriban, en este caso, a Esparta. Al final vemos que siempre hay una serie de otorgamiento de presentes, pero son presentes que significan precisamente algo muy valioso para la persona que lo otorga y al mismo tiempo para la persona que lo recibe, de tal manera que con el tiempo se puede de alguna manera a partir de esos presentes recuperar los gestos de hospitalidad que alguna familia aristocrática o que un aristos ha otorgado a otros. Entonces es un elemento fundamental que por supuesto también está formando parte de la paideia, de la formación de Telémaco. O sea, recordemos que pues él se queda muy niño y que no ha tenido oportunidad de experimentar la hospitalidad, ni tanto porque la dé o porque se la otorguen, en función de que ha permanecido en el reino de Odiseo, en Ítaca,
y la única experiencia que tiene es pues, de los pretendientes abusivos que están destruyendo su palacio, y por lo tanto esta institución de la hospitalidad es un elemento fundamental. Eso en ese sentido. La otra es que ciertamente habrá que entender que Homero plantea precisamente el tema del fármaco. Nosotros tenemos la idea, y esto es algo que a mí también me ocurría, que era un tema que aparecía ya con la cuestión de los tratados hipocráticos, ¿no? O que era un tema que aparecía en Platón, pero nos damos cuenta que está aquí ya precisamente, ¿no? Como un elemento fundamental para que en su momento se pueda controlar las pasiones. Es decir, lo que observamos es que en la medida en que Menelao recuerda pues cosas muy significativas, ya sea que ocurrieron en Troya o que se derivaron de la caída de Troya, pues inevitablemente viene este apasionamiento, y por lo tanto eso puede como estorbar la relación, el diálogo que están teniendo respecto a la temática que está investigando Telémaco. Son tres cosas fundamentales que recuerda Menelao, ¿no? La primera de ellas es la muerte de su hermano, y como bien decía Noé, pues vaya, el señor de señores, ¿no? El rey de reyes, que fue a Troya para incrementar sus riquezas, su poder y todo lo que conllevaba el triunfo, resulta que regresa a su patria, a Micenas, para encontrar la muerte y encontrar cosas terribles, ¿no? La traición de su esposa, su propio asesinato. Entonces, de alguna forma sí nos da una imagen, Homero, bastante interesante respecto a esta idea que tenemos de la guerra, que pareciera que en el momento en que los griegos toman Troya son eminentemente triunfadores, y es un triunfo bastante cuestionable, al menos en el caso de Agamenón. Pero luego también recuerda, ¿no?, la muerte de muchos guerreros caídos en Troya a partir precisamente de las diversas batallas que se sostuvieron, y que bueno, en la Ilíada pues vaya, son narrados, ¿no?, con mucha claridad. Y por último recuerda exactamente el sufrimiento y el no regreso de Odiseo. Y entonces ahí es donde toca, sin duda alguna, la fibra muy sensible, porque Telémaco está buscando eso, ¿no? Y porque a su vez Menelao se percata de que, pues vaya, Odiseo ha sido una figura muy significativa respecto a la posibilidad del triunfo de los griegos en Troya. Entonces, parece ser que ante esa posibilidad de ser invadido totalmente por una pasión de sufrimiento, de dolor, de recuerdo, ¿no?, hay necesidad de acudir a alguno de los recursos que se tienen, y que en este caso es el fármaco, ¿no? O sea, las hierbas que vierte en la bebida y que hace que al menos por 24 horas se puedan olvidar, por un día se puedan olvidar estos sufrimientos. Me parece que esta es una experiencia que pues, hoy en día se sigue dando, quizá ya no a través de hierbas, sino de ciertos medicamentos, ciertos fármacos que en su momento inhiben, ¿no?, esa expresión desmedida, esa invasión desmedida de las pasiones. Pero por el otro lado, y aquí me gustaría tematizar la figura de Helena, o sea, los personajes que acompañan a Helena y que de alguna manera le han enseñado este uso del fármaco, primero tienen que ver con Egipto. Y lo que vemos es que Egipto representa un saber milenario. O sea, los griegos siempre sintieron como una especie de admiración y al mismo tiempo de respeto y de cierto recelo respecto a este saber que en el tiempo pues hunde sus raíces miles de años antes de la propia civilización micénica.
Y entonces vemos cómo Helena, en la medida en que se ha vinculado con Polidamna, ¿no?, tiene esta posibilidad de manejar ese saber, que es un saber que ayuda a inhibir la invasión de las pasiones. Entonces hay como una especie de complementariedad. ¿Por qué razón? Porque por un lado vemos la figura de Grecia o de Micenas o la civilización micénica, entendida como este apego a veces demasiado desmedido a las pasiones, y por el otro lado vemos una sabiduría milenaria que de pronto tiene la capacidad para poderle poner un límite. Y en función de eso entonces vemos a una Helena que se ha enriquecido con su experiencia, con su tránsito, con su viaje, porque de pronto pensamos mucho en el viaje de Odiseo y nos centramos demasiado en esa figura, sin mirar que también los otros personajes, a partir del viaje, a partir del sufrimiento, de las experiencias que van teniendo, también se van transformando. Porque si lo vemos así, ¿no? Y si recordamos la Helena que se deja enamorar por Paris y se deja llevar por esa pasión y abandona su reino y abandona a su hija y se va con Alejandro, ¿no? Es una cosa totalmente distinta a esta Helena que ahora posee un conocimiento y de alguna manera puede mitigar sus pasiones. Eso significa que también ha crecido como ser humano. Eso significa que también inevitablemente los viajes, el conocimiento de otras civilizaciones ha hecho su trabajo en su espiritualidad. A mí me sorprendió muchísimo, ¿no?, que ahora sea ella quien puede ponerle límite a las pasiones, cuando en su momento, en su juventud, pues fue incapaz de efectuarlo. Pero ¿qué ha pasado ahí? Pues por un lado ha entrado en conocimiento con una civilización milenaria, ¿no? Por otro lado, por supuesto, ha madurado, se ha percatado inevitablemente de las consecuencias de sus decisiones o de su arrebato, y por lo tanto nos encontramos con una Helena diferente. Y es una expresión maravillosa en ese sentido, ¿no? Porque lo que vemos es que, digo, no es que Agamenón sea menos pasional, no es que Aquiles sea menos pasional, no es que Héctor sea menos pasional, pero uno de los personajes centrales en esa incapacidad de ponerle límite a las pasiones ahora se convierte en el símbolo de aquello que puede inhibir esa expresión. Ciertamente, ¿no? Ahora es la inhibición del dolor, del sufrimiento, de la memoria, pero en última instancia es una persona totalmente transformada. Entonces el fármaco, ¿no?, es este elemento a partir del cual, en cierta medida, también se puede acceder a una especie de prudencia, también se puede acceder a una especie de calma, y eso conlleva una sabiduría. Entonces, es interesante desde esa perspectiva, porque lo que está observando Telémaco como aprendiz es que en última instancia los seres humanos, en la medida quizá que podemos ponerle límite a nuestras pasiones, podemos establecer una relación distinta respecto a lo que efectuamos como resultado de esa búsqueda, ¿no? Si recordamos en el momento en el que Menelao y Agamenón y los aristos griegos se reúnen para ver cómo hacerle o qué hacer ante el rapto de Helena, todos ellos dicen guerra. Y lo que vemos ahora es que en el diálogo entre Menelao y Telémaco ya no hay una incitación tan apasionada a la guerra. ¿Por qué razón? Porque algo han aprendido tanto Menelao como Helena respecto a las pasiones. Es un poco lo que puedo comentar. Sí, adelante, José Luis. Muchas gracias. Sí, justamente ahorita que mencionabas esta cuestión de los fármacos, que como bien lo apuntas, pues tiene de alguna manera su nacimiento en
en Egipto y más atrás en Mesopotamia, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, los egipcios, o parte del tratamiento de los egipcios consistía en en poner a dormir a los pacientes que estaban enfermos para que los dioses se les revelaran, ¿no? Pero bueno, a los pacientes no se les ponía a dormir sin antes doparlos de alguna, por decirlo en términos contemporáneos, ¿no? ¿Cómo se les dopaba? Pues con unos enteógenos, que son justamente estas sustancias que alteran la conciencia. ¿Por qué esto es, por qué esto es tan importante ahora, o por qué a mí me parece importante? Bueno, esto obviamente lo van a retomar más adelante los griegos, ¿no? Justamente con los famosos Asclepeia, estos templos dedicados al buen del dios Esculapio, Asclepio, después. Y bueno, justamente retoman esta tradición egipcia, ¿no? También los griegos ponían a dormir a sus pacientes, ponían a dormir a los enfermos, pero no sin antes doparlos. Repito, por qué esto es importante? Porque de alguna manera es el vínculo que solían establecer los seres humanos con la divinidad, ¿no? Justamente cuando se les alteraba la conciencia es que ellos podían, de alguna manera comunicarse pues con lo divino, ¿no? Y bueno, también tiene otra vertiente, ¿no? Quizá de manera más o menos romantizada se ha tendido a pensar o se ha creído que la sabiduría es como una conquista exclusiva de la razón, ¿no? Pero bueno, ya vemos que no necesariamente es así, ¿no? Es decir, también la sabiduría se conquista justamente adormeciendo la razón y justamente apelando a estos enteógenos, ¿no? Es decir, parece que parte de la sabiduría no se conquista exclusivamente con la razón, sino de alguna manera mitigándola, ¿no? Y por otro lado, pues adormeciéndola, ¿no? Entonces son de alguna manera como estas dos aristas de lo que mencionabas, ¿no? Del famoso fármaco, ¿no? Los fármacos que pueden curar, pero que también pueden envenenar, ¿no? Que de alguna manera son venenos que también curan. Y es como esta ambivalencia del fármaco, ¿no? Pues obviamente por un lado puede aniquilar la conciencia, pero por otro lado también puede ser acceso a la sabiduría, ¿no? Y es una sabiduría que no necesariamente se conquista con la razón, sino que se conquista, no diría con una locura, pero sí de alguna manera con una vía antitética al propio uso de la razón, ¿no? No necesariamente los seres humanos se vuelven sabios razonando, sino incluso pues a veces alterando la conciencia. Gracias. Sí, claro, y es interesante desde esa perspectiva porque por un lado sería esta sabiduría que se puede alcanzar también a través de la propia experiencia vital de Helena, que ha sucumbido a la pasión erótica y ha causado todo este mal, pero luego también, ¿no? En contacto con otras civilizaciones milenarias que también transmiten una sabiduría y que a partir de ahí transforman al ser humano, y en ese sentido estamos hablando de una paideia que no se reduce bajo ninguna circunstancia a una cuestión meramente racional. Pero bueno, no sé, alguien más, Noé, Mariano, si quieren comentar algo, Oscar, Gael, Carolina, Esmeralda, Josué, adelante, Noé. Sí, nada más un comentario rápido a propósito de el fármaco nepente que nos ha recordado Marco como una manera de tratarlo y tal vez como una posibilidad de medir y seguir insistiendo en las consecuencias de la guerra, incluso entre los vencedores, porque mal que le pese a Menelao se presenta como vencedor, pero como mencionábamos hace un momento, pero justo cuando aparece este fármaco, el nepente mostrado por Helena, es en un momento crucial, cuando cuatro de los participantes, cuatro de los protagonistas de este libro cuarto, están llorando. Quizá no nos dé tiempo de leer el poema porque ya está avanzada la tarde, pero simplemente recordar que en el momento en que Helena vierte el fármaco es porque eh, Telémaco está llorando por su padre, no puede menos que derramar lágrimas porque no conoce a su padre y que justamente no lo conoce porque fue a pelear la guerra en Troya.
Menelao está llorando porque su hermano ha muerto, es decir, aquel que comandó la guerra ha desaparecido. Simplemente es la fragilidad del poder que de alguna manera atenta contra la fortuna. Un caso aparente menor, pero no lo es del todo porque no es sino un representante de Néstor, el apodado Gerenio, el viejo Néstor, encarnado acá por su hijo Pisístrato, si no recuerdo mal, y donde él está hablando de su hermano Antíloco, un tipo también bastante sobresaliente en la guerra de Troya y que no le pedía nada a los demás guerreros, mientras que Helena está llorando por, obviamente, todos los saqueos. Entonces, es un momento espectacular, tendríamos que imaginarlo desde esa perspectiva. Los 4 personajes están derramando lágrimas y saben perfectamente que esas lágrimas de alguna manera no van a recuperar, no van a hacer recuperar la vida de los que se han ido, pero efectivamente es su manera de encararlo, y efectivamente en ese momento es cuando Helena lanza el nepente que varios de ustedes han recordado que lo ha traído de Egipto como una suerte de regalo y como una manera de no sufrir, quizá no olvidar, pero sí de no sufrir durante un día. Y los señalamientos que hace Homero a ese propósito son también interesantes en el sentido de señalar que aunque se muriera la madre o el padre de uno, no tendría la posibilidad de sentir dolor. De alguna manera es un analgésico que le hace a uno, si no olvidar, por lo menos que el pasado no duela tanto. Justamente no olvidemos que el término que de alguna manera se utiliza en griego, que he mencionado 2 o 3 veces, es nepente, pues no es nada menos que la negación del dolor. Es una suerte de analgésico que finalmente le hace parar las lágrimas a estos 4 personajes, pero esas lágrimas son nada menos que el recuerdo de los estragos de la guerra de Troya, y donde ellos han perdido pues a seres queridos. Multipliquemos eso justamente por las consecuencias que hemos calibrado en otro momento leyendo la Ilíada, pues cuántos miles de personas murieron justamente por eso. Y ya de ahí lo conecto con otro de los temas que han sacado, que es el caso de Helena, porque paradójicamente Homero nos está mostrando la ambigüedad de esta mujer en el comportamiento, ya lo señalaba Oscar, en el sentido de que ha ganado experiencia, y desde esa perspectiva Helena, al tomar la palabra, no solo de alguna manera reivindica, porque hay un momento en que está narrando que ella ha ayudado a Odiseo, quien se ha disfrazado de mendigo y se ha golpeado a sí mismo para no ser reconocido por los troyanos, y que ella es la única que lo ha ayudado en ese sentido, a condición de que le revele qué es lo que están planeando los aqueos. Y en ese sentido Menelao interviene señalando que no para reprocharle, no para callarla tampoco, sino simplemente dice que el comentario que hace es bastante oportuno. Entonces, desde esa perspectiva, la propia Helena reivindica la figura, no propiamente como aquella que se ha dejado arrastrar por Paris o por la fuerza sobrenatural de Afrodita, sino que ella también tiene de alguna manera una reivindicación, y que en el parlamento que narra el acontecimiento pues lo deja bastante ambiguo. Homero tiene la gracia de dejarnos en esa ambigüedad. De alguna manera se le ha culpado la Ilíada como aquella que ha desencadenado todo eso, movida por la pasión incontrolable que le ha despertado a Afrodita hacia Paris. Pero en varios momentos de este parlamento, en esta narración que establece Helena en este canto cuarto, no podemos más que verla como que si ella estuviera del lado de los aqueos, y en ese sentido
tampoco los especialistas en la Odisea han logrado saldar cuentas, justamente por la gracia que tiene Homero de decirnos o de representarnos a el personaje de Helena como ambiguo. Y esa ambigüedad pues es la que nos hace seguir hablando. Bueno, pues eso. No sé si alguien más. Adelante, Sí, Josué. sí, gracias. Pues muy interesantes todos los comentarios de esta tarde. Recordaba que de las primeras ideas que se trazaron cuando iniciamos la Odisea, pues era esta de que se habla de la educación, la paideia de Telémaco, que tiene su propio viaje, a diferencia del que hace Agamenón, Menelao, Ulises, Odiseo, Néstor y muchos más. Cada uno de ellos tiene un viaje distinto y en este caso el hijo del milmañoso Telémaco se enfrenta a su propio viaje y va reconociendo el pasado a partir de la narración que le van haciendo distintos personajes en estos 4 cantos que llevamos. Cada uno de ellos le va mostrando diferentes facetas de la historia de la guerra de Troya. Y en este último episodio vemos que le narran algunos de los viajes de su padre y el dolor que experimenta junto con Menelao. Hago un paréntesis aquí. Menelao es muy distinto a Agamenón. En varios cantos de la Ilíada así lo muestran. Agamenón siempre se afrentó de Menelao, lo consideraba de un sujeto bastante hasta pusilánime, porque no tenía el carácter para quitarle la vida a alguno de sus presos, Adresto o Adrasto, si no mal recuerdo, quien ofreció un rescate por él mismo y Menelao le perdonó la vida y Agamenón se enojó y terminó quitándole la vida a Adrasto. Y además se quedó con el rescate que había puesto allí. Por eso Menelao se reconviene en este canto a aquel que le pregunta si despacha a aquellos caminantes que se acercan al palacio o si los recibe. Y en este sentido, cuando llegan al momento en el que Menelao le dice que él llora constantemente a Agamenón como Telémaco llora a su padre, y aparece el nepente en manos de Helena, bueno, pues nos da que pensar sobre el dolor. Ordinariamente se dice que la fe es lo último que se pierde. Y ese es un dolor indescriptible que solamente puede mencionarlo un hijo que pierde a su padre, como sería Telémaco en este sentido, porque él va precisamente con eso, con esta esperanza de conocer y de recuperar a su padre, que es el que viajó por sus pasiones, por su búsqueda de aventuras a la guerra de Troya. Entonces, me parece interesante que esta negación del dolor, esta droga, este nepente, sirve precisamente para eso, para no hundirse en ese abismo en donde ya no aparece ningún tipo de esperanza que pueda dar sentido al viaje que Telémaco aún tiene por delante. Eso por un lado. Por otro lado, pues
cómo Telémaco aprende mediante la narración de los hechos pasados que ya habíamos comentado por parte de distintos personajes y todos los elementos que aparecen aquí en este, pues en este momento en el que Telémaco se sorprende al llegar al palacio de Menelao, tiene esta sorpresa y le dice a su acompañante, a su guía, que si no serían, le pregunta que si no serían así los palacios de los dioses. Entonces, son muchos los elementos, solamente quiero dejarlos aquí apuntalados, agregarlo a todo lo que ustedes ya hicieron, porque por un lado vemos, bueno, pues la importancia del matrimonio. Por otro lado, esta institución que se mencionaba hace rato, la de la hospitalidad, porque sientan a Telémaco y a su acompañante, los sientan a un lado de Menelao, ¿no? Pero además Menelao les dice, ¿no? Que da la orden de que primero sacien su sed y su hambre y después digan quién son, ¿sí? Es decir, hay una primacía, hay una preocupación que va en primer lugar por el bienestar del cuerpo del otro, por el bienestar, porque es más apremiante saciar la sed y el hambre que decir el nombre de cada uno. El nombre es, bueno, pues algo que viene ya reforzado por el linaje de la familia de la que cualquier héroe provenga, pero esta institución de la hospitalidad me parece importante y que nos daría que pensar que en nuestros días, aunque quiera rescatarse un poco, pero hoy en día parece que tiene uno que, o llegan con la pistola en mano y después arrasan con el banquete, pero nunca se presentan, ¿no? Pero tampoco les interesa a muchos saberse invitados o bien recibidos, sino saber que con una pistola en la mano pueden entrar a hacerse de los bienes de cualquier país, ¿no? Entonces, por eso el que Homero sea el maestro de Occidente, el educador de Occidente, es porque nos deja los problemas sobre la mesa para reflexionar sobre las consecuencias de todos los hechos mal trazados, las decisiones mal tomadas, como le está aconteciendo en este momento a Telémaco. Él está, a final de cuentas, educándose a partir de una enseñanza no ilustrativa, no a una manera de ilustración a partir del uso de la razón, sino a partir del uso de la narración de los hechos trágicos de una historia que deviene de un hecho que la misma Helena refiere más adelante cuando dice impúdica yo, ¿no? En 145, ¿no? La misma Helena dice, Menelao, retoño de Zeus, ¿sí? ¿Sabemos qué clase de varones se ufanan de ser los que hoy han venido al palacio? ¿Me engaño o acierto? Callar no podría, nunca vi ni en mujer ni en varón semejanza con otros, cual la muestra mi vista esa joven. Con pasmo le miro y un retoño paréceme ver del magnánimo Ulises. Es decir, Helena reconoce a Telémaco y allí es cuando el hijo que apenas nacido él dejaba en su hogar cuando impúdica yo, por mi causa los argivos marchastes a Troya en afanes de lucha. La paideia de Telémaco no es miel sobre hojuelas, es la narración de hechos bastante violentos para el alma de un joven y que por eso es necesario acudir a hacer uso del nepente, de esta negación del dolor para no
hundirse en el sinsentido del mundo, de una civilización que se ha erigido a partir de socavar los bienes de los demás. Bien, allí le dejo. Ok, gracias. No sé si alguien más quisiera. Adelante, Oscar. ¿Me escuchó? Ahora sí ya. Adelante. Okay. Sí, es que tengo unos problemas con mi computadora y el audio, pero ahora me cambié a otro dispositivo. Pues yo solamente recapitular un poquito ya lo que han dicho. Pues tenemos la llegada de Telémaco a la ceremonia Esparta, ¿no? Y de Pisístrato, que es pues príncipe que lo acompaña. Y es precisamente él quien empieza em, pues a introducirse aquí a esta fiesta o a este festín que tiene, ¿no? Cuando llegan y pareciera que Pisístrato es como el guía, como ya lo comentaron, como que es el que lo acompaña para llevarlo hasta estas tierras, después de que los recomendaron, Néstor, o que Néstor lo manda, y llega y pues Menelao lo recibe. Ahí lo recibe también otro personaje que finalmente se ve como novato, ¿no? Le dice Menelao que por qué los recibe así, pues si ya sabe la forma adecuada de recibirlos, ¿no? Entonces, pues en esa parte ya comentaron este tema. Aparece también Telémaco le habla a Pisístrato al oído y en eso escucha Menelao y Menelao entonces toma la voz y se dirige a ellos, ¿no? Y entonces le empieza ya, los reconoce, ¿no? De alguna manera reconoce que son, pues los escuchó, ¿no? Hablar preguntarle, ¿no? Telémaco a Pisístrato. Cuando entra en diálogo, o cuando entra Helena a escena más bien, es cuando creo yo que aparece esta voz de alguien que vivió, que estaba desde dentro de la guerra, ¿no? Que está cuando Odiseo entra como mendigo, que entra con otro disfraz también, entra como mendigo y Helena lo reconoce adentro, ¿no? En Troya. Entonces Helena empieza a contar esta historia, a más de lo que cuenta también Menelao de la muerte de su hermano y demás, bueno, todos se entristecen y habla de Odiseo también, que Odiseo pues tiene este infortunio y que Odiseo ayudó mucho a Menelao, entonces Menelao lo recuerda con mucho cariño, pero aquí lo que me interesa comentar es la participación de Helena, que tal vez a lo mejor la traducción o mi interpretación va por este sentido de que parece que Helena no, por lo menos cuando habla ella no, pues como que intenta decir lo que pasó, y lo que dice que pasó fue que fue como llevada, ¿no? Que no fue como una decisión de ella, sino que fue llevada, porque ella tiene una hija, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ella es retirada de ahí cuando su hija estaba pequeña, algo así por el estilo, este, pasa en esta escena cuando sale Helena y participa, ¿no? Entonces, en esta parte,
empiezan las aventuras también de Menelao, ¿no? También Menelao dice, bueno, yo también tengo algo que decir, ¿no? Y empieza con su aventura. También él hace se disfraza se pone unas pieles de foca, ¿no? Para distraer y poder salir de ahí. Y luego le dicen, pues lo atrapan y, bueno, lo cachan en la mentira. Y entonces le dicen que tiene que ir a hacer sacrificios otra vez a Egipto, etcétera, etcétera, para que pueda regresar, ¿no? Entonces él narra también su aventura, su historia de cuando regresa cuando lo dejan salir de esta isla, ¿no? Y luego aparece ya la otra historia, son dos narraciones, por así decirlo, la otra donde otra vez aparecen los pretendientes y Penélope. Entonces los pretendientes, sobre todo, creo que Santino, que más o menos se da cuenta porque ve por ahí no sé si él es el que ve a Mentes, ¿no? Si no me equivoco, lo ve, y dice, bueno, entonces, ¿cuándo salió Telémaco, no? Y Mentes, ¿no? Que en realidad era Atenea. Entonces ahí como que cae la mentira y entonces Antino y los pretendientes dicen, bueno, pues vamos a ver y vamos a actuar, ¿no? Y entonces cuando hacen este asunto de planear una emboscada para matar a Telémaco y se entera Penélope y Penélope otra vez se angustia y demás y entonces aparece otra vez Atenea y le dice a Penélope que pues sí, mediante sus sueños, ella está dormida, le dice que Odiseo, bueno, que Telémaco va a regresar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y le dice que no se preocupe por Telémaco, etcétera, etcétera, porque está bien protegido, etcétera. Algo así le comenta. Que porque tiene el respaldo de Atenea. Y luego le pregunta, curiosamente le pregunta por Odiseo, ¿no? Ahí la angustia de Penélope se enfocó a su hijo, y por ahí lo dice también en la lectura, que ya haya la preocupación es ahora de su hijo. Pero de todas maneras le pregunta por Odiseo y le dice, eso no te lo puedo decir, ¿no? No te lo voy a decir. Y le dice, bueno, según mi traducción, le dice que porque no conviene hablar de cosas vanas. No sé a qué se refiera o cuál sea la intención de este asunto, porque pareciera que entonces no importa, ¿no? No importa si Odiseo está muerto o está vivo, ¿no? Porque esa no es esa no es su historia, ¿no? O eso no viene ahora a colación, ¿no? Y ahí más o menos va terminando la historia, termina la historia cuando, este canto termina cuando los pretendientes ya están ahí preparados para emboscar a Telémaco. Y solamente esta recapitulación de lo que sucedió en el canto cuarto. Gracias. Dale. Gracias, Oscar. Sí, adelante, Michelle. Sí, creo que cuando llega Telémaco hay jerarquías de lo que mencionabas, maestro Oscar, de la aristocracia y la hipadeia, su sirviente fiel, su sirviente de confianza de Menelao lo recibe y le pregunta lo que bien mencionabas, la hospitalidad. Digo, es sensacional que exista un sirviente de confianza, un ayudante de confianza, ¿no? Y aparte, hay sirvientas de alto rango, ¿no? Que en este caso, pues está el hijo bastardo, como lo mencionan algunas fuentes de Menelao, ¿no? Que también es una parte importante. Y bueno, en esta cuestión de la paideia hay acceso en esta situación que, digo, no vive desesperadamente Menelao, pero tarde que no, pues ya hay una gran aceptación en la aristocracia, ¿no? Digo, esa es una parte fundamental y que mencionaba también el doctor Josué, al igual que tú, del dolor, un dolor antropocéntrico que sin duda alguna es gracias a un personaje fantástico, ¿no? Sin personajes fantásticos creo que no habría ningún dolor regurgitarlo sobre estas notas y soslayar al parecer todo lo que venga de las experiencias y no se comprenden, pues no se sigue adelante, solamente se queda en la memoria. Sería eso, maestro, gracias. Sí, gracias, Michelle. Bueno, tenemos unos minutos más.
Si no hay otra intervención, me gustaría retomar dos temas que a mí me parecen fundamentales dentro de este ejercicio de formación de Telémaco. Estamos hablando de la paideia, de este príncipe, y uno de los temas tiene que ver exactamente con los saludos que se mandan, por un lado Néstor a Menelao y por el otro lado el reconocimiento que Menelao hace de Néstor. Néstor considera a Menelao un hombre sensato, y es interesante rastrear esto porque una de las tesis que desarrollo yo en torno a lo que hemos leído de la Ilíada y ahora de la Odisea es que precisamente en la medida de la ibris que cada uno de los aristos experimenta, inevitablemente viene el sufrimiento. No es desde una perspectiva judeocristiana, ni mucho menos de una perspectiva oriental, pero me parece que en Homero sí es como muy evidente que la desmesura, la ibris, conlleva inevitablemente el sufrimiento que cada uno de nosotros se acarrea o cada uno de los aristos se acarrea. La desmesura de Agamenón es querer tener más poder y tener más riquezas. E inevitablemente es lo primero que pierde cuando regresa de Troya. La desmesura de Aquiles es poder matar a una gran cantidad de enemigos, pero inevitablemente pierde la vida de manera muy pronta. Y lo que veo en estos dos mensajes que se envían tanto Néstor a Menelao como Menelao a Néstor es que Néstor considera a Menelao un hombre sensato. Y si recordamos la imagen que nos da en la Ilíada, cuando llegan a Troya por primera vez, Menelao está dispuesto a negociar. Menelao es un tipo que dice: yo vengo por Helena, si me regresan las riquezas nos vamos, no hay guerra. El que se opone a eso es Agamenón. Luego el pasaje que comentaba Josué, cuando Menelao captura a un troyano y de pronto está como dispuesto a matarlo y el troyano le dice: oye, perdóname la vida y yo te voy a pagar un gran rescate, Menelao casi está dispuesto a aceptar. Quien se lo impide es Agamenón. Y precisamente lo trata, ¿no?, de pusilánime, de cobarde, de mujeril y todo eso, porque como que se contiene respecto a esa ibris. Menelao es uno de los pocos tipos que no cometieron actos sacrílegos en el momento de la toma de Troya. Y por lo tanto hay como una cierta prudencia. Y por eso retorna. Ciertamente tiene que pasar 7 años u 8 años vagando por el mar. Pero lo que vemos es que retorna a un reino en donde en el momento en que Telémaco lo visita hay armonía. Hay paz, hay tranquilidad, hay prosperidad y tiene a Helena. Y luego el elogio que le dirige Menelao a Néstor es más o menos en los siguientes términos, ¿no? Y se considera a Néstor un hombre prudente y favorecido por los dioses. Ha envejecido en su tierra, tiene un reino rico y en paz, y a hijos muy prudentes y bien educados. O sea, es un elogio que resume toda una vida más o menos regida por la prudencia. Y cuando leíamos la Ilíada, pues veíamos cómo Néstor siempre es un tipo muy prudente, tanto por su edad como por su experiencia en las guerras. Entonces vemos como una especie de equivalencia, ¿no?, entre la desmesura, la ibris y por otro lado el sufrimiento. Y si bien es cierto que Odiseo no comete actos tan brutales como los de Áyax, ¿no?, que viola a Casandra en la estatua, en la representación de Atenea,
y de hecho incluso también por ese tipo de acciones termina por mover esa estatua y derrumbarla, ¿no? Pero no obstante, Odiseo es el estratega de muchas de las acciones que desencadenan una gran violencia, y en esa medida es lo largo de su retorno. Sabemos que es un tipo que tiene que sufrir, que tiene como que pagar su ibris a partir precisamente de la lejanía respecto a lo que más ama, que es a Penélope, que es a su hijo y que es, por supuesto, a su isla. Entonces, es muy interesante desde esa perspectiva, porque esos dos elogios que se hacen, tanto Néstor como Menelao, inevitablemente conllevan una enseñanza para Telémaco en el sentido de tener cierta prudencia respecto a las pasiones, ¿no? A la ibris, a la ofuscación que de pronto se puede apoderar de la mayoría de los actos de los seres humanos. Ese es un tema que a mí me parece fundamental y que en ese sentido Homero, pues vaya, siempre está poniendo énfasis en ese aprendizaje que nos deja cada una de las figuras de los aristos. Y la otra es un poco ahondar en la figura de Helena, porque hace un momento la veíamos desde la perspectiva del fármaco, ¿no? Desde la perspectiva de su relación con esa sabiduría milenaria con Egipto, a partir de su estancia ahí, de su relación con Polidamna y del uso precisamente de este nepente que le permite ayudar a olvidar por determinado momento el sufrimiento. Pero si miramos el séquito que la acompaña en el momento en que reciben a Telémaco y al hijo de Néstor, ¿no? Nos damos cuenta que hay nombres parlantes también. Por un lado está Adrastra, ¿no? Por otro lado está Alcipe y por el otro lado está Asfalión. Y todos ellos ahora representan lo contrario de lo que en su momento hizo Helena. O sea, Adrastra, ¿no? Representa, si lo rastreamos etimológicamente, es la que no huye. Es este nombre que nos da referencia a alguien que ya no tiene disposición de abandonar ni el reino ni al marido. Pero eso solamente es posible, ¿no? A partir de haber experimentado primero el extravío. Y ahora, ciertamente, cuando Helena ha regresado a Esparta, pues nos damos cuenta que está acompañada por una serie de valores encarnados en cada uno de estos sirvientes que ya dan una imagen de una Helena distinta. O sea, porque Alcipe es como la dignidad, la que representa la dignidad de la Casa Real de Esparta, en la medida en que está precisamente vinculada, ¿no? Con la fuerza, con la protección, con este símbolo del caballo espartano, pero que en última instancia se vincula con, pues, la aristocracia propiamente espartana. Y luego el personaje de Asfalión, que es quien da el agua, ¿no? Para que se laven las manos, Asfalión es lo que ya no permite el error. Lo que de alguna manera, ¿no? le da estabilidad y seguridad al personaje de Helena. Entonces, por eso digo que es una transformación tremenda. Es el paso, ¿no? Quizá incluso de una juventud dispuesta a la ibris, al apasionamiento desmedido, a una madurez marcada por la prudencia, por el conocimiento y por la sabiduría. Pero eso solo se experimenta y se logra viviendo. O sea, no puede ser de otra manera, ¿no? En la medida en que ha vivido ese desbordamiento pasional, ahora puede valorar un poco las consecuencias de eso y entonces asumir la posibilidad de otro tipo de existencia. Es interesante esa transformación tan radical
en Elena, que bueno, quizá podemos seguir tematizando en la próxima sesión. Yo les propongo que para la próxima sesión, el próximo miércoles, podamos dedicar todavía quizá una hora a este canto cuarto, porque hay temas muy importantes. Ya Oscar los tocaba en el sentido de la última parte del canto, pero que es muy, muy significativo porque viene a como a ponerle el sello último de la paideia de Telémaco, y bueno, me parece que es fundamental tocarlo. Y luego podríamos dedicar ya la siguiente hora a iniciar la revisión del canto quinto. No sé si les parezca eso, pues bueno, estaríamos trabajando en ese tenor el próximo día miércoles. Sí, de acuerdo. Se proponía esta chica, Ivana, o quién me proponías, Michelle, para que iniciara el canto quinto. Sí, Ivana Carolina Betancourt. Sí, Ivana, ¿verdad? Sí, es Sí, correcto. Bueno, entonces, así como propone Oscar, podríamos seguir sin problema. Ok, Carolina, sí, nos apoyas con el comentario sobre el canto quinto. Sí, está bien. Perfecto, gracias. Pues bueno, con esos acuerdos damos por concluida la sesión del día de hoy. Que tengan buena noche, cuídense mucho y nos emplazamos para el próximo día miércoles. Si detienes la grabación, Josué. Ahí está. Vale.